el aporte de cada uno de estos autores en estas escuelas. Profe, ¿puede hacer así una breve síntesis de cada uno de los aportes que hicieron eso? A ver, la hagamos entre todos, ¿sí? A ver qué se acuerdan. ¿Cuál fue el aporte de Taylor? A ver, jóvenes, los escuchamos. ¿Qué aportó Taylor? Frederick Winston Taylor. No escucho a ninguno, che. Hay 82 en el curso. Que ver el trabajo que hace ahorrar el esfuerzo del operario, ver el trabajo y ver cómo puede minimizar los esfuerzos para realizar ese trabajo. Y ese sería uno. Ya lo vamos a mejorar un poco. ¿Pero qué buscaba Taylor? Taylor como falló, los dos, ¿qué buscaban? Buscaban la eficiencia de la organización, la eficiencia de la empresa, básicamente. Nada más que la buscaban de diferentes ángulos. Pero en el fondo lo que pretendían era mejorar la eficiencia. Mejorar la eficiencia. Y Taylor comienza a hacer un análisis de abajo hacia arriba, mejorando el trabajo operativo. Él decía que se iba a mejorar la eficiencia de toda la empresa. En aquellos años el problema no era vender, había mucha demanda. El problema era más bien producir. Y en la producción, recuerden que había mucho desperdicio, tenían altos costos, tenían estructuras de producción bastante desorganizadas, ambientes de trabajo pésimos, accidentes, etcétera, etcétera. Entonces Taylor propone, hace como dos grandes trabajos, ¿no? Allá por 1903, 1911. Y él básicamente, ¿qué es lo que busca Taylor? Él busca mejorar la eficiencia a través de ¿qué? Un trabajo en la administración científica y otro es la racionalización del trabajo. Él básicamente pretende mejorar la eficiencia, primero seleccionando mejor a los trabajadores. Él hablaba de una selección científica que era a través de entrevistas, ¿sí? Mejorar el perfil y habilidad de los trabajadores en la selección de personal. Eso por un lado. Después planteaba, si el operario tiene clara cuáles son las tareas que tiene que realizar, si el operario está calificado, lo especializamos a través de adiestramiento, capacitación, trabajo en la tarea, que sepa hacer mejor su tarea. Si le facilitamos que las herramientas que necesite, como los insumos que necesita para la producción, se los dejamos a mano y no que tengan que estar trasladándose de un lado al otro para buscar herramientas, buscar materiales o insumos que le hacen falta para la producción, ahí va a ahorrar tiempo. El estudio del trabajo, esta racionalización del trabajo, viene porque fue el primero que analizó a fondo la tarea. Y cuando decimos la tarea es determinar los tiempos y movimientos. ¿Cuánto demoraba en tiempo cada uno de los movimientos que formaban parte de un proceso de producción? Entonces hizo un estudio muy riguroso de tiempos y movimientos. Por otra parte, ¿qué más hizo? La distribución interna de planta o el layout que se llama. Le dio una distribución más bien lógica y secuencial. Que no en un sector se hagan unas operaciones, en otro sector haya otras operaciones que tengan que andar trasladando materiales, etcétera, sino buscar la secuencia, ¿sí?, en la disposición de las máquinas y equipos dentro de la planta para ahorrar tiempos. ¿Qué más hizo? Propuso incentivo a los trabajadores. Profe. Sí. Recién me puedo incorporar. ¿De qué autor estamos hablando?
Me preguntaban recién de hacer un resumen de Taylor Fayol y las relaciones humanas. Ah, listo. Gracias, profe. ¿Sí? No, por favor. Entonces, ¿qué más propuso? Incentivo a la producción. Estaba determinado un estándar. ¿Cuál era el estándar? Era la cantidad de piezas o partes o elementos que tenía que hacer un operario. A partir de ese estándar se generaba un premio a la producción. ¿Sí? No es, a pesar de que a Taylor le han dicho, o se lo conoce como en esa época, el concepto de hombre era un hombre económico, que lo único que le interesaba era el salario. Taylor estaba convencido de que si el trabajador ganaba bien, mejor dicho, si la empresa ganaba más plata por ahorro de tiempos, movimientos, materiales, habría menos desperdicio, la empresa iba a ganar más. Y también era lógico que los trabajadores ganen más, ¿sí? Por ahí en alguna revista leí alguna vez que planteaban de que puso un botiquín de primeros auxilios, que hoy lo encontramos en cualquier oficina administrativa, no solo en productiva. Y para eso fue toda, ¿no es cierto?, una novedad, el colocar botiquines de primeros auxilios, ¿sí? Mejoró los ambientes de trabajo. Los ambientes de trabajo eran pésimos, oscuros, poca ventilación, poca luz. Bueno, intentó mejorar el ambiente de trabajo, fuera del frío o calor, ¿no es cierto?, que en esa época se tenía, y el horario de trabajo era de 12 a 16, 14 horas de trabajo por día. Se trabajaba de lunes a domingo prácticamente, ¿no? El descanso casi no existía. Pues eran las condiciones imperantes en la época. Pero él sí se preocupó por mejorar la eficiencia a través de mejorar los procesos de producción, estudiando la tarea en particular. Esto fue tiempos y movimientos, cómo disminuir tiempos y movimientos del trabajador, porque a lo mejor hacían procedimientos o pasos que no tenían sentido, se podían reducir. Y en esto hizo toda una serie de experiencias y obviamente demostró la importancia del estudio de tiempo y movimiento. Que eso solamente no significaba ahorros de costos, sino que fue un elemento más, porque todo contribuyó. Seleccionemos mejor al personal por sus capacidades y habilidades. Lo especialicemos, capacitación, adiestramiento interno. Mejoremos la línea de producción, el layout, la distribución interna de máquinas. Evitemos, ¿no es cierto?, el traslado que tengan que ir a buscar elementos o herramientas o insumos para producir. Reemplazó el trabajo, el esfuerzo físico, ¿no es cierto?, por máquinas o equipos mecánicos. En vez de andar trayendo un repuesto, una parte que tenga un peso de 10, 15, 20 kilos, él lo reemplazó con un carrito o con una polea, ¿sí?, para que la gente no haga tanto esfuerzo físico y evitar accidentes y enfermedades del trabajo, ¿sí? Hasta ahí todo eso no es malo, es muy bueno. Y fue el primero en estudiar la tarea y el primero en escribirlo. Sí se lo cuestionó a Taylor el concepto de hombre económico, que solamente pensaba que la motivación del hombre era lo económico. Ojalá hoy tuviésemos esa motivación acá. Nosotros la tuvimos y existe el premio a la producción en muchas empresas, incluso acá en La Rioja. Años atrás se usaba quizás más, porque hoy no están produciendo el 100% las empresas, ¿no? Todavía tenemos una capacidad instalada que sobra para lo que se está produciendo. Pero el premio a la producción hasta el día de hoy existe. No obstante, las críticas que se le hacen a Taylor, que analizó un solo aspecto de lo que es la administración, consideró a la organización o la empresa como un sistema cerrado, no consideró la organización informal, que todos sabemos que existe, ¿sí? Se dedicó lisa y llanamente a estudiar la tarea. Y fue uno de los primeros, por no decir el primero. Y cierto es que a pesar de todas las críticas que se le hicieron después,
hay que reivindicarlo a Taylor, porque gracias a ese primer aporte sistematizado que él hizo, vienen después aportes de otras escuelas o de otros enfoques, ¿sí? Entonces esa es la importancia de Taylor. Y yo siempre tomo como ejemplo, si Taylor nos estuviera viendo, que es un robot. Un robot es Taylor a la enésima expresión. Ya se hizo el estudio de tiempos y movimientos, se racionalizó el trabajo. Mientras haya luz eléctrica o si se corta la luz, tengamos un generador de energía y obviamente va a ser perfecto las condiciones de producción, de fabricación. Más, el hombre no se va a accidentar, el hombre no va a perder tiempo, el hombre no genera problemas, estamos hablando con una máquina, ¿no? Bueno, esto por la globalización cada vez se ve más, cada vez hay más robots en la fábrica. Y no pensemos en Europa, Estados Unidos, en Argentina mismo hay robots. Vamos a Córdoba, una fábrica automotriz, y vamos a encontrar unos cuantos robots en distintos procesos de fabricación dentro de la industria automotriz y otras industrias también, ¿sí? Pero en fin, básicamente ese es Taylor. Taylor reconoce, y hay en algún libro, en el libro de Ricardo Solana aparece una carta que le manda a un amigo, una vez ya jubilado, donde él por ahí le daba vergüenza encontrarse con ex empleados, obreros, por la concepción que él tenía del hombre. Dice, me da vergüenza verle la cara, porque yo lo consideraba a la gente, los trabajadores, solamente desde un punto de vista económico. Que se da cuenta que se ha equivocado, que no era la única forma el incentivo económico, ¿sí? Pero gracias a Taylor fueron apareciendo todas las otras escuelas y enfoques, sumado al contexto de las distintas épocas que fueron generando necesidades para ir mejorando las organizaciones, ¿no? Todo este crecimiento industrial y después de servicios, bancos, etcétera, fueron creando la necesidad de ir organizando y administrando mejor las organizaciones, valga la redundancia. Pero básicamente ese es Taylor. ¿Qué hizo Fayol? Fayol, no en Estados Unidos, sino en Europa, él también buscaba la eficiencia de la organización, pero la buscaba analizando la organización de arriba hacia abajo, analizando la estructura, analizando las funciones. Él publicó las 6 funciones de la empresa, como hoy la conocemos, entre 4 o 5 funciones, que han cambiado algunas el nombre, pero siguen siendo las mismas funciones. Él hablaba de venta, hoy es marketing, hablaba de producción, hoy es operaciones, contabilidad, o está en administración o finanzas, hablaba de custodia del personal y del patrimonio, que eso está hoy en recursos humanos, en personal. Hablaba de 6 funciones de la empresa, hablaba de los distintos principios de la organización formal, los famosos 14 principios de la organización formal, y también las funciones administrativas con el cual él, y hasta el día de hoy, definimos la administración a través de esa definición muy clásica, ¿sí? A través del proceso administrativo o de las funciones administrativas, explicamos el concepto de administración. Planear, organizar, coordinar, dirigir y controlar, planteaba Fayol. Y después con el tiempo algunos autores fueron incrementando y ante la dirección le sumaron la integración del personal. En el caso de una empresa que recién nazca o una empresa que está en crecimiento, ¿no? Que hecho un nuevo plan, nos organizamos, hay que integrar nuevo personal o hacer rotación del mismo personal dentro de la propia organización y después hay que coordinar todas estas actividades y obviamente dirigir y controlar. Y después la retroalimentación o el feedback que conocemos hoy. Pero ese fue básicamente Fayol, ¿sí? Analizó la estructura, las funciones, los niveles, los principios de la organización. La capacidad de las personas también.
¿Cómo decís? Capacidades de las personas también analizó Fayol. Y sí, porque supuestamente para cada función requería un perfil determinado, ¿sí? En esto coinciden con Taylor. Cada función requiere de una aptitud y una habilidad particular, ¿sí? Razón por la cual se supone que para cada función, para cada puesto, tenemos que tratar de ubicar la persona que más se ajuste a ese perfil del puesto. Y el perfil no es otra cosa que los requerimientos que tiene el puesto, dados por las habilidades, dados por las aptitudes o conocimientos que cada uno tenga, ¿sí? Ahora bien, también lo podemos cuestionar a Fayol, porque Fayol también no hizo un análisis integral de lo que es la organización. La analiza de otro ángulo, de arriba hacia abajo, en contraposición con Taylor, que era de abajo hacia arriba. Mejoremos la estructura, vamos a mejorar la eficiencia de la empresa, decía Taylor, a través de los principios, las funciones, y las funciones administrativas y las funciones de la empresa. Mientras que Taylor decía lo contrario, vamos a mejorar la eficiencia de la empresa si mejoramos la tarea en el nivel operativo. Así vamos a mejorar la eficiencia de toda la organización o empresa. ¿Tá? Los dos fueron análisis contrapuestos, pero son complementarios. Contrapuestos por donde iniciaron su estudio. Pero en los dos casos son análisis complementarios. Pero asimismo los dos son incompletos, porque tampoco Fayol analizó la organización informal, sino solo la organización formal, a través de la estructura formal. También consideraba la organización como un sistema cerrado, ni se hablaba del ambiente, ¿sí? Totalmente cerrado. ¿Sí? La misma crítica que le podemos hacer a Taylor. Y con respecto al hombre no tenía alguna concepción particular, así como Taylor tenía el concepto del hombre económico, ¿no? Pero básicamente ese es el amigo Fayol. Ambos trabajaron sin conocerse, prácticamente en la misma época, un desfasaje de 5, 8, 10 años de diferencia, pero la historia administrativa los ubica a los dos como clásicos, ¿sí? Y posteriormente, como crítica sobre todo a estos aportes de Taylor, y también algunos elementos que aparecían en el contexto, ya existía, había pasado la revolución rusa en 1917, la revolución rusa que transforma al país en comunista, ¿sí? Había nuevas ideas comunistas, socialistas, aparecen los sindicatos en defensa de los trabajadores que se sentían muy automatizados o muy explotados por la industria. Esto fue generando conflictos, ¿sí? Entonces, si bien en un momento se lo aplaudía a Taylor, comenzaron, no digo a dejarlo de lado porque seguían utilizando las herramientas y propuestas, pero generó un gran signo de pregunta. Acá hay quejas por parte de los sindicatos que defendían a los trabajadores, sumado a todas estas ideas que venían, ¿no es cierto?, de Europa a Estados Unidos, del nuevo sindicalismo que apareció a principios de siglo, si bien ya había antecedentes allá por el año 1800 y tanto, por el cual se festeja el Día del Trabajador, ¿sí? Ya hubo problemas con algunas industrias y hubo varios muertos, de ahí que viene el reconocimiento del Día del Trabajador que se produjo allá en Chicago. Hubo una gran revuelta de los trabajadores, pero en el fondo la queja de los trabajadores era el exceso en aquel momento, ¿no? 1896 creo que fue, el exceso en las horas de trabajo de 12 a 16 horas, no tenían descanso, etcétera, etcétera, ¿no? Las condiciones de trabajo eran muy malas. Pero bueno, todas estas ideas, después de la Primera Guerra Mundial, la Revolución Rusa, había un gran crecimiento industrial, comienzan a desarrollarse los servicios, sobre todo los servicios financieros, los bancos, grandes bancos en Estados Unidos. Comienza una nueva ola en defensa de los trabajadores, planteando la automatización del hombre de Taylor, que estaban en contra, obviamente, los sindicatos. Según ellos, los trataban como si fueran hombres máquinas, ¿sí?
Y esto, bueno, fue generando la necesidad de empezar a analizar un poquito más, o analizar por primera vez al hombre trabajando dentro de las organizaciones. Y en esto comienza fundamentalmente Elton Mayo, era un sociólogo australiano que era el director de la escuela o del departamento de sociología, era psicólogo, perdón, pero estaba a cargo del departamento de sociología en Harvard. Y comienza ya por 1924 a realizar sus análisis y experiencia, y allá por el 1927, analiza en una empresa en la Western no sé cuánto, en Houghton, que era un barrio alejado de Chicago, donde estaba esta empresa eléctrica que producía productos o elementos para la industria telefónica, comienza a hacer distintos estudios. ¿Y qué describe él? Analizando y comparando dos grupos. Un grupo normal, que hacía sus actividades normales, y otro grupo que era el experimento, ¿no? El grupo experimental. Y él descubre ahí la importancia del trabajo en grupo, el desarrollo de los grupos, empieza a analizar la dinámica de los grupos, cómo se movilizan, cómo se mueven los grupos, comienza a ver, ¿no es cierto?, el ejercicio del liderazgo por algunos de los participantes del grupo, ve la importancia de las relaciones informales entre ellos, las comunicaciones. Entonces, bueno, hace un aporte básicamente centrado en esto, y después los enfoques y teorías posteriores, enfoque del comportamiento, teoría de la organización más adelante, complementan estos estudios. Pero también hace un análisis de la organización como si fuera un sistema cerrado, deja de lado la organización formal, pero sí empieza a analizar la organización informal. Y una de las críticas que se le hace, o dos críticas se le hacen a él básicamente, también por los sindicatos, que todo este tema del trabajo grupal, de la motivación, etcétera, etcétera, es una forma de manipular a la gente, a los trabajadores. Eso le plantean las organizaciones sindicales, digamos, muy temerosas, tanto a Taylor como también a toda esta nueva escuela de la psicología o sociología organizacional. Recuerden ustedes que por 1905 se reconoce la psicología como ciencia por primera vez. O sea, aparecen los psicólogos, fuera de analizar, digamos, la psicología clínica de los individuos, aparecen psicólogos organizacionales, ¿sí?, que empiezan a estudiar la sociología de las personas, los grupos dentro de las organizaciones, a partir de Elton Mayo en adelante, ¿sí? Bien, y la otra crítica que se le hace también a Elton Mayo, que Elton Mayo tomaba como que las personas eran todas buenas, honestas, rectas, colaboradoras, y realmente sabemos que las personas no son todas así. ¿Está? Tenía una relación, digamos, muy romántica, una idea muy romántica de los trabajadores. Y en la vida del Señor, con respecto a los trabajadores, hay de todo, ¿sí? Pero bueno, no hubo aporte en toda la evolución del pensamiento administrativo que no haya sido cuestionado, criticado parcialmente, y toda crítica después fue llevando a una nueva propuesta que generaron nuevos aportes, ¿sí? Y por ahí andamos, si tuviésemos que hacer un resumen muy, muy cortito de Taylor, Fayol y Elton Mayo, ¿sí? Si a alguno le interesa estudiar más a Elton Mayo, la experiencia de Houghton, que Houghton es el barrio donde estaba la empresa donde él hacía todos sus estudios y experimentos, las 4 etapas, en cada etapa va descubriendo cosas, ¿sí? Es bastante larga contárselas a todas, pero yo le hice un resumen muy, muy escueto de qué fue lo que él descubrió. Pero si les interesa, busquen la experiencia de Houghton con H, Hawthorne, y van a encontrar, ¿no es cierto?, las 4 etapas de su investigación, que la hizo obviamente en sucesivos años, ¿no? Porque supuestamente estuvo del 27 al 32,
y suspendieron por un tiempo las investigaciones cuando se da la crisis económica, la crisis financiera de 1929, sobre todo en Estados Unidos, y hubo una gran cantidad de empresas que quebraron, cerraron, hubo mucho despido, aumentó notoriamente el desempleo por esa crisis. Entonces después suspenden Tolmayo los estudios, como que no financiaba más la universidad o no tenían los elementos necesarios para poder seguir investigando. Pero después, con la teoría o enfoque del comportamiento, se continúa toda esta labor, perfeccionando el tema del liderazgo, de las comunicaciones, en los grupos, la dinámica de grupos, la motivación, los conflictos, ¿sí? Más adelante, a través de la sociología de la organización o de los sociólogos organizacionales, se reabren estos estudios, se continúan, mejor dicho. Y como yo les digo siempre, cada enfoque ha sido como una capa de cebolla que ha ido mejorando, perfeccionando lo que ya conocía, lo existente. No teníamos nada sistematizado, pareció Taylor. Después, paralelamente, Fayol. Después, en contraposición, aparece otro aporte. Por primera vez se considera al hombre. Ahí ya vemos que el hombre es un ser social y no un hombre económico, como se lo planteaban a Taylor. ¿Sí? Después vamos con el enfoque de la burocracia, la teoría estructuralista, el comportamiento, la teoría del sistema, hasta llegar a la contingencia. Todos fueron aportando algo nuevo para conocer mejor el funcionamiento y comportamiento de las organizaciones, ¿sí? Y van a seguir dentro de estas escuelas, porque no es que los neoclásicos han desaparecido. Hay nuevos modelos de organización. Hoy hablamos de la organización que yo en Trébol, y no se habla tanto a lo mejor de la organización lineal, funcional, que es la típica. La organización en Trébol que vino a raíz del desarrollo de las comunicaciones y la informática, y hoy se utiliza para muchas empresas, pero sin embargo, gracias a aportes científicos de los últimos 20, 30 años, siguen los neoclásicos desarrollando el tema de la estructura, aplicando tecnología mucho más moderna, pero siguen siendo neoclásicos. No sé si me explico. Van apareciendo nuevos modelos de estructuras organizacionales, pero dichos modelos responden a un enfoque neoclásico. ¿Tá? Así que van a seguir desarrollando el tema de estructura seguro y van a aparecer nuevas formas, con seguridad. Bien, vamos al enfoque. ¿Estamos hasta acá? ¿Se entiende las tres grandes diferencias o complementos? Sí, profe. Vamos al enfoque burocrático. El enfoque o teoría de la burocracia la planteó Max Weber. Max Weber era un sociólogo, politólogo, filósofo, historiador, creo que hasta periodista. Pero seguro como filósofo, como historiador, politólogo, hizo aportes con respecto al enfoque burocrático. Acá una aclaración. Los principales aportes de Max Weber se los conocen allá por el año, comienzan a escribirse en su libro de Sociología, Economía y Sociedad, que se publica por el 1922, y el desarrollo después del enfoque de la teoría burocrática por la década del 40. Pero tengan en cuenta ustedes que Max Weber se murió en el 1920. Es decir, que las obras de Weber fueron conocidas post-mortem, en el 22 y en el 40. El enfoque burocrático se lo conoce a través de un discípulo que descubrió toda una serie de trabajos enunciados, los leyó y los publicó por la década del 40, pero lo escribió antes de morirse, antes del 20. Entonces lo que llama la atención, y obviamente a mí me llama también la atención, es que las ideas que tenía sobre la organización el amigo Max Weber están más orientadas a los aportes de Fayol
pero sin embargo tenía una clara visión de lo que era la organización y su estructura, ¿sí? Por eso que algunos autores van a ver en algunos libros, lo incluyen a Max Weber por la época como uno de los clásicos. Taylor Fayol, Max Weber, ¿sí? Como aporte a la teoría burocrática. Hay otros que lo plantean por separado a la teoría de la burocracia, previo al enfoque de la teoría de la teoría de la organización. Otros lo plantean junto con la teoría estructuralista, valga la pena. Él desarrolló bastante el tema de la estructura, así que dentro de la estructura de enfoque estructuralista. Pero de una u otra manera, ahora lo estamos estudiando como si estuviésemos en 1940, cuando en realidad lo podríamos haber estado estudiando en 1900, entre el 10 y el 20, junto con Taylor y Fayol, a eso me quiero referir. ¿Sí? Es decir, que las obras han sido conocidas después de la muerte de él. ¿Y qué es lo que aporta en la teoría de la burocracia Max Weber? Básicamente, cuando las teorías clásicas y las relaciones humanas estaban, digamos, discutiendo entre sí, ¿no es cierto?, buscando un espacio en la teoría administrativa, y después aparece también la teoría de las relaciones humanas, con esto, aparece por la década del 40, se conocen los trabajos de Max Weber, decíamos, a través de su libro, publicado en el 1922, Economía y Sociedad, en la que presenta un modelo de control social denominado burocracia. ¿Y qué era este modelo de control social? Es lo que planteaba, entre otras cosas, dentro de las principales cosas, él hablaba de la autoridad y del poder. Más aún, van a ver que vamos a definir algunos conceptos de autoridad. Él dedica mucho tiempo a el tema de la autoridad, el poder, a su desarrollo, más que el tiempo, implicaría tiempo seguro, analizando el tema de la dominación, que sería la probabilidad de encontrar obediencia dentro de un grupo determinado, ¿sí? Y esa dominación no es otra cosa que el ejercicio del poder, ¿sí? Y él plantea a su vez que ninguna dominación se conforma voluntariamente con tener las probabilidades de su persistencia medios puramente materiales, afectivos o racionales. Eso nos dice el apunte, el libro que ustedes tienen, que en definitiva lo que nos está queriendo decir es la legitimidad de la autoridad. Si vemos el concepto de autoridad y el concepto de poder, el poder es la legitimidad de la autoridad. Es poder ejercer la autoridad, eso es poder. Muchos tienen autoridad, pero no tienen poder. Y acá lo que él distingue muy bien es esta diferencia de autoridad y poder, y sobre todo los distintos tipos de poder, ¿sí? De ahí que él plantea, él habla de la dominación, en aquella época no, lo que él quería decir era la dominación, el poder que tenían las sociedades, y la analiza en distintas épocas, pero en el fondo lo que nos está queriendo decir es la legitimidad de la autoridad, que es el poder, ¿sí? Y él plantea tres tipos. Hay un tipo de dominación, decía, de carácter racional, y este tipo de poder se basaba en la creencia de la legalidad de las órdenes dadas, ¿sí? Y de los derechos de mando de aquellas personas que tenían la posibilidad de ejercer la autoridad. En definitiva, este tipo de dominación legítima o de poder, él lo podríamos, digamos, sintetizar en la autoridad legal. ¿La autoridad legal cuál es? Es la posibilidad de que yo pueda ejercer la autoridad que tengo. Me han designado, vos vas a ser gerente administrativo, vos vas a ser ministro de Economía. Me dan una autoridad, ¿sí? Me la delegan, que es la autoridad legal. A mí me nombraron, a mí me designaron. Ahora, de ahí que ejerce el poder es otra cuestión.
Y en esto que ya comentamos los otros días, creo, tenemos ejemplos claritos cuál es la autoridad o el poder que tenemos en nuestro gobierno nacional. No hablemos del presidente y la vice. Veamos el ministro de Economía. El ministro de Economía quiso sacarse de encima, quiso echar al secretario de Energía, porque tiene la autoridad, pero no pudo ejercer el poder que tiene, porque más arriba de él le dijeron no se va el secretario de Energía. Y teóricamente, si él tiene el poder, el secretario de Energía se tendría que haber ido. Entonces, en alguna parte de la estructura, algo está fallando. No se está respetando la autoridad ni le da la posibilidad al ministro de Economía que legitime esa autoridad a través del poder que tiene. Hay alguien que tiene más poder que él o más poder que el presidente que lo está legitimando esa autoridad. ¿Se entiende lo que digo? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Otro tipo de dominación, o de poder sería en definitiva, es el de carácter tradicional, según Max Weber, que descansaba en la creencia cotidiana, ¿no es cierto?, de la autoridad, sobre todo sobre la autoridad tradicional. El caso típico de las monarquías. Había una autoridad de carácter tradicional, como eran las monarquías, y nadie le iba a discutir al monarca, al rey, ¿sí? Era la autoridad máxima. Entonces, acá las tradiciones fueron rigiendo desde tiempos remotos, más hasta hoy tenemos países con monarquía, está bien, están medias disfrazadas, pero las monarquías todavía en algunos países existen, ¿sí? Pero bueno, esto es una autoridad tradicional que está legitimada y nadie va a discutir de que si el rey, ¿por qué tenemos rey o no tenemos rey? Si el monarca sigue estando. Es una cuestión tradicional de cada país. Y fíjense, por ejemplo, la reina de Inglaterra, cada vez que sale le aplauden todo, le tiran flores, y sin embargo hay un primer ministro que gobierna. Obviamente, la autoridad que tiene la reina sobre, llamémosle, el poder ejecutivo es muy relativo. Tiene más poder el primer ministro, pero que la van a escuchar a la reina de Inglaterra, hasta hace poco se la escuchaba, ¿sí? Entonces, esa legitimidad que venía a través de la tradición que ejercía la autoridad, esa autoridad tradicional, como es el caso, decíamos, de la monarquía. Entonces hay una dominación de carácter racional, hay otra de carácter tradicional, y vamos a la tercera, que era de carácter carismático, que es quizá la que más nos interesa a nosotros, porque está vinculada a la autoridad carismática, que básicamente es el líder. Analizamos el caso de un líder que logra imponer todas sus cualidades personales hacia aquellas personas a la cual influyen, ¿no es cierto?, para que desarrollen distintas actividades. Pero viéndolo desde el punto de vista no de la organización en particular, sino viéndolo, por ejemplo, desde el punto de vista político, el carácter carismático obviamente lo ejercen los líderes. Y acá hemos tenido líderes muy carismáticos en La Rioja, como Carlos Menem. Me guste o no me guste Menem, pero hay que reconocer de que Carlos Menem tenía un carisma que no lo han tenido muchos políticos y presidentes antecesores y posteriores a Menem. El carisma de Menem está reconocido por todos, ¿no es cierto? Era una persona muy carismática y muy influyente, ¿sí? Bien, ahora, este carácter carismático, ¿de dónde sale el carácter carismático? Por un lado podemos hablar o mencionar la santidad, la iglesia, el heroísmo, la ejemplaridad de la persona, las órdenes que han sido creadas por él o reveladas por él. De ahí viene esta autoridad carismática. El caso típico es del líder, ¿sí? Ahora bien, el eje del modelo es el poder legal, que se ejerce por medio de un cuadro administrativo burocrático, el legal, ¿sí? El legal, que sería el carácter racional,
que debe reunir determinadas condiciones, como por ejemplo, y eso es lo que planteaba Max Weber. Imagínense ustedes que estamos antes de 1920. Taylor escribió allá, por ejemplo, en 1903 y 1911, falló en 1915. Y Taylor y Max Weber, antes de morir, se murió en el 22, habrá sido entre, no sé, entre el 900 y el 20, por ahí, ¿sí? ¿Y qué planteaba Max Weber en definitiva? Él partía de ese poder legal, de esa autoridad legal, ¿sí? ¿Y qué planteaba? Que tenía que existir una jerarquía administrativa rigurosa, bien estructurado, con sus distintos niveles. Cada uno tenía que tener las competencias necesarias, que ellas tenían que ser fijadas con anterioridad, cuáles eran los requisitos para cada función, para cada tarea. Cada miembro tenía que estar tranquilo en el sentido de que tenía que tener su contrato laboral con la institución o entidad en la que pertenezca, tener una calificación profesional que justifique su nombramiento. No voy a poner en medio ambiente una persona que no conoce del medio ambiente, como muchas veces ocurre acá, ¿no? Nombramos un ministro de medio ambiente y lo que menos sabe del medio ambiente. Entonces hay que ubicar a las personas de acuerdo a su especialidad, de acuerdo a su experiencia, ¿sí? Eso planteaba ya Max Weber en su época. Por otra parte, hablaba de la retribución por el servicio prestado a través de un salario justo. También mencionaba que había que ejercer el cargo para el cual uno había sido designado como única profesión, es decir, dedicarse full time a esa tarea. No tener 3, 4 trabajos al mismo tiempo, ¿no? O 2 por lo menos, como es muy normal hoy en estos tiempos. Él, digamos, tenía una visión más de la carrera administrativa. Una persona que empieza como empleado administrativo, a través de los años se va perfeccionando, se va especializando, se va formando y puede hacer carrera administrativa, ir creciendo dentro de la propia organización. El modelo de organización en el cual ejercía sus ideas y trabajo Max Weber era la organización pública, la administración pública, ¿sí? Y por otra parte también planteaba él que las personas se tenían que someter a una rigurosa disciplina y vigilancia administrativa. Esto implica que tenemos que tener descripciones muy desagregadas, muy minuciosas de tareas, ¿no es cierto?, para que no se generen distintos tipos de interpretaciones o confusión. ¿Esta tarea es mía o es tuya? ¿O hacemos la misma tarea los dos personas al mismo tiempo? Debe que tener especificaciones pero muy claras, ¿sí? Las normas, que eran totalmente racionales, legales, más tenían hasta el poder de coacción. Sí o sí había que tener claro las normas. En base a las normas me decían qué podía y qué no podía hacer. Ejemplo, hoy tenemos la ley de presupuesto de la provincia, de la nación, tenemos la ley de contabilidad, tenemos el estatuto del empleo público, ¿sí? En fin, hay normas que teóricamente hay que seguirlas en forma estricta. Por otra parte, la división y especialización del trabajo fijaba un límite preciso de responsabilidad, ¿no es cierto?, que otorgaba a su vez derechos y cierto tipo de autoridad bien explícita, en base a lo que yo podía hacer o no, porque me lo fijaba en la reglamentación, eso me estaba dando un determinado nivel de autoridad, ¿sí? Los bienes de la organización para Weber y de los funcionarios tienen que tener una clara separación. No mezclemos los bienes del Estado, de la organización, con los bienes personales de los miembros, no de los funcionarios. Cosa que hoy está bastante confuso, ¿no? De hace tiempo viene bastante confuso. En definitiva, imagínense la idea de Max Weber pensando en lo que es cualquier repartición de la administración pública, nacional, provincial o municipal, en donde nosotros la definimos normalmente como ¿qué burocracia? ¿Qué burocracia? La burocracia en general la tomamos como sinónimo de papelería,
como sinónimo de cuántos papeles, cuántos trámites hay que hacer. Pero ¿qué pasa? Max Weber pensó en la administración pública y en base a eso, como trabaja mucha gente, hay muchas funciones y servicios que prestan, hay muchos niveles de jerarquía hasta llegar a los empleados, era necesario darle un tono a la organización particular. Primero, definamos bien cuáles van a ser las funciones y tareas de cada persona. Ubiquemos a las personas de acuerdo a su grado de profesionalización y experiencia que tengan. Especialicemos a las personas. Le demos la tarea a realizar o las condiciones de cómo realizar sus tareas para que no tengan ningún tipo de equivocación. Cada trabajador, cada empleado sepa qué tiene que hacer a fin de no equivocarse. Es como que las tareas ya estaban definidas y prescriptas. Vos tenés que hacer esto, esto y esto. Lo que no está en el manual, en el reglamento, no se hace. Por simplificarlo de alguna manera. ¿Sí? Las personas tenían que tener seguridad en el trabajo, tener su propio contrato, dedicarse prácticamente full time a esas funciones para hacerlas bien y no estar distraído en dos o más actividades diferentes o dos o más trabajos distintos. ¿Sí? Pensemos en la administración pública y teóricamente es el fiel reflejo. ¿Tá? Hoy la podemos cuestionar mucho porque hay mucha desorganización, hay cuestiones, ¿no es cierto?, que hay áreas que hasta a veces superponen sus funciones, no está clara la misión. Son todas críticas que podemos hacer hoy de la situación actual, pero en principio, como enfoque conceptual, lo que planteaba Weber era eso. Che, busquemos la persona ideal que corresponda al puesto. Le demos todo el reglamento, las normas, las tareas que tiene que hacer con la descripción. Y así no se va a equivocar nunca. ¿Se entiende lo que es la burocracia? Parece que no. Sí, profe. Es un sí medio tímido. La burocracia nace básicamente de este concepto de autoridad y poder, ¿sí? Hay una autoridad legal, hay una autoridad carismática también, ¿sí? Pero dejemos la carismática desde el punto de vista del liderazgo. El liderazgo fue analizado posteriormente, fue mucho más desarrollado, pero ubiquémonos allá por el 1900, 1920, cuando Max Weber crea, digamos, o plantea su enfoque de la burocracia. Él ya venía pensando y analizando cosas como, por ejemplo, planteó en su momento Fayol. Fayol hablaba de funciones, hablaba de principios, hablaba de funciones de la empresa, hablaba de funciones administrativas, y acá de una u otra manera, Max Weber las tuvo en cuenta para desarrollar su modelo burocrático. ¿Sí? Hay que ubicar a cada persona, tipo Taylor, cada persona en su puesto de trabajo. Y el puesto de trabajo tiene que tener claro cuáles son las especificaciones técnicas, o las especificaciones profesionales, qué tipo de persona es la ideal para cada puesto. A esa persona le demos toda, digamos, la legalidad, los reglamentos internos, la forma correcta de hacer su tarea para que no se equivoque nunca. Entonces, Max Weber se planteaba, si yo busco la mejor persona profesional en su tema, le doy todas las normas legales, estatutarias que correspondan, tiene sus actividades, ya sabe que tiene que hacer, prescriptas, ¿por qué va a hacer mal la tarea? Él pensaba que era la mejor forma que un trabajador no se equivoque nunca. Ya le doy normalizado, reglado, qué es lo que tiene que hacer y qué es lo que no puede hacer, partiendo de la autoridad legal, ¿sí? Ahora bien, ¿en qué se equivocó no se equivocó Max Weber? Una de las grandes críticas que incluso acá en este apunte no sale, no aparece. Una de las grandes críticas que se le hace a Max Weber, ¿cuál es?
vinculado con el comportamiento humano. Él no lo consideró el comportamiento humano. Él dijo, o planteó en definitiva, si yo le doy todos estos elementos a las personas y encima tienen un contrato de trabajo y encima les pago razonablemente bien, no debería haber errores. Las organizaciones públicas tendrían que ser eficientes. Pero se olvidó de algo, el comportamiento humano. Él lo consideró como una constante. La importancia era lo legal. Con lo legal bastaba. No basta con lo legal. Hoy sabemos, y hace muchos años ya se sabe, que las personas cambian con el tiempo, van teniendo distintas motivaciones, distintas necesidades, y cuando las organizaciones no lo satisfacen a estas necesidades que tienen los trabajadores, comienzan a generar determinados tipos de problemas, conflictos, etcétera, etcétera. Entonces, el considerar el comportamiento humano como una cuestión fija o resuelta es el error que tuvo Max Weber. No consideró el comportamiento humano, o lo consideró como una cuestión fija. No va a haber problema porque te resolví todos los problemas laborales antes. Te dije qué tenés que hacer, cómo lo tenés que hacer, ¿por qué vas a tener problemas? Encima te pago bien y tenés la posibilidad de una carrera administrativa. ¿Por qué vas a tener problemas? Esa fue la suposición de Max Weber, en la cual obviamente muchos autores después lo cuestionaron y criticaron, ¿sí? Pues ese fue el aporte de Weber. Lo importante acá es que veamos, por los años en que él hizo este aporte, está más vinculado con las ideas de Fayol, pero ya tenía una claridad de lo que era la organización, la estructura, el concepto de autoridad, el concepto de poder, el concepto de delegación, ¿sí? El principio de la especialización, la remuneración, la carrera administrativa, primero que plantea el tema este de el crecimiento del trabajador dentro de la organización, ir mejorando su carrera administrativa, ¿sí? Por eso se lo conoce como un aporte importante de Max Weber, ¿sí? Después, obviamente, han aparecido escuelas como la de comportamiento que siguen analizando el tema de su carácter, digamos, carismático o liderazgo, ¿sí? De las personas dentro de las organizaciones, y el carácter, digamos, o el carácter tradicional, que es la autoridad tradicional, en el caso de la monarquía, obviamente que no nos interesa a nosotros, pero él comenzó analizando desde siglos, unos cuantos siglos atrás, este concepto de autoridad y poder. Hablamos de la época feudal, ¿sí? Porque él escribe un libro sobre la sociología de la religión, uno de los libros famosos de Max Weber, Sociología de la religión, y vio la importancia que tuvo la religión, sobre todo, si bien conocía la católica, apostólica romana, después las religiones protestantes, calvinistas, entre otras, cuál fue la importancia que le dieron, digamos, porque eso fue generado también un modelo, lo que le llamaban acá el modelo tradicional, basado, ¿no es cierto?, como dice acá en el libro, en tiempos lejanos, y la legitimidad venía señalada por la tradición de la autoridad, como era el monarca. Pero también después vino eso de la tradición religiosa, eclesiástica, más que eclesiástica, religiosa, ¿sí? En donde se le dio un poder o un nivel muy importante. Es decir, basado en la ética, basado en la moral de quienes son los principales que tomaban las decisiones. Habrán sido los monarcas, los reyes y discípulos, ¿sí? Pero básicamente basada en esa autoridad que venía desde la iglesia, ¿sí? Bueno, es todo un análisis sociológico de la religión que le da pie después también a formar parte de esta estructura de la autoridad y el poder, ¿sí? Bien, ¿estamos hasta acá? Sí, profe. Sí, perfecto. Sí, profe. Bien, Esto sería todo unidad 3, ¿no, profe? seguimos con la 3 un rato más todavía. Perfecto. Hoy calculo que media clase, una clase más, vamos a seguir con la 3.
Vamos a otro enfoque, el enfoque estructuralista. ¿Qué plantea el estructuralismo? Discúlpeme un segundito que llama el jefe de la universidad. Disculpen, con el tema de los exámenes tenemos problemas con mesas que no aparecen, problemas en la inscripción de alumnos a las mesas. Siempre pasa. Bien, vamos al estructuralismo. Acá nos tenemos que ubicar, así como dijimos, Taylor comenzó ya por el 1900 sus escritos, ¿no? Las investigaciones habrán comenzado antes, pero los tratados de ellos fueron, dijimos, 1903, 1911, 1915 Fayol. Por esos años no sabemos cuánto el amigo Max Weber. Después, a partir del 24, 27 al 32, Elton Mayo, con las relaciones humanas. Al estructuralismo lo ubicamos posterior a la Segunda Guerra Mundial, por inicio de la década del 50. ¿Sí? Y nace ¿por qué? Porque los autores que estaban orientados a la teoría de la burocracia trataron de conciliar alguna propuesta de la clásica con las relaciones humanas. Cuando digo los autores, digamos, cada autor, Weber, Taylor, Fayol, han tenido sus discípulos. Es decir, autores que continuaron esas ideas, las ampliaron, las mejoraron, ¿sí? Por eso hablamos de discípulos o autores que siguieron estas grandes líneas de estos tres grandes clásicos, ¿sí? Por eso por ahí no va a coincidir. Si estamos diciendo que la burocracia trató de conciliar la propuesta de la teoría clásica y las relaciones humanas, y bueno, pero la teoría de las relaciones humanas es posterior a la clásica y ya se había muerto Weber. Y entonces, ¿cómo el tema de la burocracia que viene a aparecer después? No, conocemos los aportes de la década del 40, ¿sí? Y hubo discípulos de Max Weber que siguieron tratando el tema. Lo trató de conciliar ambos casos. La burocracia trata de conciliar, sí, en cierta medida, pero ya sabemos que en la burocracia uno de los problemas fue considerar fijo o estanco el comportamiento humano, que cosa que no lo es. Razón por la cual vamos a ver que a partir después del estructuralismo y la teoría de la organización tratan, ¿no es cierto?, con el enfoque del comportamiento, tratan de continuar todos estos análisis, ¿sí? Dentro del estructuralismo, los que más desarrollan este enfoque son aquellos autores que están orientados a la sociología organizacional y realmente buscaban la interrelación de las organizaciones con su medio externo. Acá por primera vez encontramos un viso de vincular a la organización con el medio, ¿sí? Empezar a analizar el concepto de organización como sistema abierto, ver la relación de la organización con el medio. Por primera vez, estamos hablando de la década del 50. Paralelamente, en la década del 50, comienza a desarrollar también la teoría del sistema, el enfoque sistémico que vamos a ver más adelante. Y nacen con la idea de Bertalanffy en el año 47, la teoría del sistema. Así que en los 50 podemos decir que estaban trabajando la teoría del sistema con el enfoque estructuralista paralelamente. Aunque el enfoque sistémico se lo conoce más en la década del 60, pero había autores que ya seguramente conocían. Yo soy sociólogo organizacional, supongamos, y sé cuáles son las ideas de los sistémicos, porque lo estaban desarrollando, ¿sí? Que se dé a conocer más tarde es otra cosa, que se la conozca más en el resto del mundo más tarde es otra cuestión. Pero siempre que investiga tiene una idea de la realidad del tema que está investigando. Y no sería nada raro que obviamente hayan tenido idea del enfoque de sistema. Pero el estructuralismo es el primer enfoque
diría como sirvió de base dentro del enfoque después sistémico, de analizar la organización con el contexto, de ver la relación organización y entorno, ¿sí? Como sabemos que hoy la organización, o todas las organizaciones están vinculadas con el entorno, y analizar la interdependencia que hay de las organizaciones con otras organizaciones. De ahí ese concepto que hoy conocemos, o se habla más bien del hombre organizacional, de que el hombre desempeña distintas funciones o roles en distintas organizaciones. Y también se analizan las relaciones entre organizaciones, lo que le llaman interorganizacional. Hay relaciones interorganizacionales, ¿sí? ¿Qué más podemos decir del estructuralismo? Tiene una visión de enfoque múltiple y globalizante, porque analiza no solamente la organización formal, sino también la organización informal, o decimos globalizante, ya es más abarcativo, más integral el análisis que realizan, cosa que la teoría clásica y las relaciones humanas no lo tenían, eran bien cerradas. El tema de la recompensa y sanciones materiales y sociales también fueron consideradas junto con el comportamiento de las personas. Y cuando digo comportamiento de las personas, todo aquello que va ligado, ¿no? Hablo de motivación, hablo de conflictos, hablo de otro tipo de recompensas, hablo de liderazgo, etcétera, ¿no? Que es lo que trata fundamentalmente después el estructuralismo. Comienzan a analizarse otro tipo de organizaciones, no solamente la vieja organización industrial, sino otras empresas comerciales, de servicios, ejército, iglesia, partidos políticos, hospitales, universidades, ¿sí? Lo mismo se analizan las relaciones entre los diversos niveles jerárquicos. Estos eran, digamos, analizados cuando se hablaba del análisis organizacional o el análisis de toda la organización. También las relaciones externas, como decíamos, la organización vinculada con otras organizaciones, lo que le llaman el análisis interorganizacional. Comienzan realmente, son los primeros que empiezan a analizar el ambiente dentro del concepto de que las organizaciones eran sistemas abiertos, ya lo dijimos recién, y que tienen algún grado de influencia con el medio ambiente en el cual interactúan. Se deja de lado el concepto ya de sistema cerrado. Se comienza a analizar esos conceptos que ya hemos visto, ya por la unidad 1, 2, el ambiente general o el macroentorno, ¿se acuerdan? O el ambiente operacional, o el que era el ambiente de tarea, aquellos sujetos o factores en la cual la organización interactúa en forma permanente, que es el ambiente más cercano a la organización, los proveedores, los clientes, la competencia, el mercado, los bancos, los sindicatos, el gobierno, ¿de acuerdo? Ese digamos, entorno más cercano, operacional o de tarea, le llaman operacional o estructuralista, y también empieza a analizar la influencia del entorno general que consistía en la tecnología, la economía, la antropología, la demografía, la sociedad en su conjunto, etcétera, ¿sí? ¿Cuál es la apreciación crítica que podemos hacer con respecto al estructuralismo? Acá hay aspectos positivos y hay muchas limitaciones que tiene también el sistema. Y en esto hay autores que analizan, lo que le llaman, generan la teoría de la transición hacia la posterior teoría de sistema. Y en esto trabajó mucho Scott y Thompson, dos autores conocidos, ¿no? Que fueron, digamos, la línea, digamos, conectora entre el estructuralismo y el enfoque de sistema, ¿sí? En el fondo, ¿qué trataron de hacer? ¿Cómo vincular a la teoría de sistemas después con el estructuralismo? ¿Sí? Bien. ¿Estamos hasta acá? ¿Se entiende lo que es el estructuralismo? Sí, profe. Yo se lo estoy dando muy sintético,
demasiado sintético para que tengan una idea muy general, pero estos son temas que tienen capítulos enteros en libros, ¿no? Por ejemplo, acá van a describir lo que ustedes ya conocen como el entorno, con todas sus variables. Nada más que se supone que ya lo conocemos, ¿sí? Y acá vamos a empezar a ver, por ejemplo, con todo este desarrollo de las teorías y enfoques, cuestiones que ustedes ya conocen, pero van a ir viendo cuál fue el enfoque o la teoría o la época que se fue desarrollando. Y todo fue respondiendo a un contexto económico, político, social de cada época, ¿sí? No sé qué es ese ruidito que se escucha. Vamos con la teoría de la organización. Uno de los autores fundamentales de la teoría es Carl Lewin, ¿sí? Carl Lewin. Acá en la teoría de la organización, para resumírselas y nos vayamos ubicando, todo aquello vinculado con la psicología organizacional y la sociología organizacional forma parte de la teoría de la organización. O dicho de otra manera, algunos la conocen más que teoría de la organización como la teoría del comportamiento. Y hablamos del comportamiento humano, el comportamiento organizacional, ¿no? Cuando decimos que cuál es el objeto de estudio de la administración y decíamos analizar el comportamiento y funcionamiento de las organizaciones, ahí obviamente incluimos las personas, es parte del concepto de la administración, la teoría del comportamiento, ¿sí? Don Carl Lewin, yo me acuerdo siempre de Don Carl Lewin. Disculpe, profe. ¿Cómo? Dijo que incluía a la psicología y a qué más. Y a la sociología organizacional. Ah, gracias. Y acá, digamos, de acá han salido los principales, llamémosle, psicólogos. Digamos, los psicólogos cuando se recibían, normalmente se recibían de psicólogos. Después se iban orientando a la psicología clínica, se orientaban a la psicología educativa, o algunos se fueron orientando a la psicología de la organización, de las organizaciones, ¿sí? Lo que acá teníamos como carrera, que empezó ya por 1999 en la universidad nuestra, la carrera de psicología organizacional. Después con el tiempo se fue transformando, cambió el nombre y ahora le llaman gestión de las organizaciones y recursos humanos, ¿no? Ahí creo que le han errado con el nombre de la carrera y se mezcla mucho con las carreras nuestras de administración, el mismo nombre. Gestión de las organizaciones, administración de empresas o administración, ¿cuál es la diferencia? Es semántica, estamos hablando de lo mismo. Lo que sí ellos le han puesto y recursos humanos, como la gestión de la organización es enfocada más a los recursos humanos, ¿sí? Pero bueno, ese es un problema que genera conflictos entre profesiones dentro de la universidad y fuera de la universidad. Pero en fin, vamos a la psicología y sociología organizacional. Carl Lewin es uno de los precursores de esta teoría. Yo siempre lo recuerdo a Carl Lewin por un mensaje, una frase que él dijo que no me lo he olvidado nunca desde que la leí, y está en el libro, creo, de Alberto Chavenato, cuando se analiza esta teoría. Él dice que no hay nada más práctico que una buena teoría. Y esa frase me quedó grabada, había un sello en la frente, ¿no? No hay nada más práctico que una buena teoría. ¿Qué nos quería decir con ese mensaje? Que si tenemos claros los conceptos los vamos a llevar a la práctica mucho más fácilmente. Si no tengo claros los conceptos, tengo que actuar en función a mi experiencia, a mis ideas. Pero eso por lo general tiene patas cortas. Lo ideal es tener una amplitud de ideas y de conceptos más amplios para resolver mejor los problemas. Y ahí que esta idea que no hay nada más práctico que una buena teoría es como fundamental. Cuando mencionamos nosotros, recuerdan las habilidades administrativas, técnicas y humanas, que eran las habilidades administrativas o conceptuales. Eran necesarias para el nivel más alto de la organización, dado que es ese nivel el que determina qué es lo que hay que hacer.
y para determinar qué es lo que hay que hacer fuera de la experiencia personal que tengan los gerentes, los administradores, los CEOs, es importante tener conceptos que se adquieren a través de la formación, del estudio, no solamente de la experiencia personal, ¿sí? Si no, no sería necesario seguir estudiando. Por eso que el concepto este de no hay nada más práctico que una buena teoría, más conceptos, más conocimientos me van a servir, teóricamente hablando, a poder orientar una organización o a tomar decisiones mejor. ¿Se entiende? De ahí que capto yo ese concepto que no hay nada más práctico que una buena teoría. Carl Lewin es el propulsor de la teoría de la organización, sobre todo analizando el enfoque de las relaciones humanas en los trabajos de sociología funcional del grupo. Esto es, recuerden que la teoría de las relaciones humanas con Elton Mayo comenzó a desarrollar el trabajo grupal a través de los grupos informales dentro del trabajo, y comenzó en cierta medida a ver cómo funcionaban estos grupos. El funcionamiento de estos grupos es la dinámica grupal, es la que se va desarrollando a través de Carl Lewin y después con ideas de Chester Barnard. Chester Barnard fue el primero que desarrolló una estructura sistemática para estudiar la motivación humana, ¿sí? La motivación humana vinculándola con la toma de decisiones. Esto es, la motivación humana, ¿qué nos lleva a tomar determinado tipo de decisiones? Ese era Chester Barnard. ¿Cómo influía la conducta personal, la conducta humana, al momento de tomar decisiones? Esto es todo como una secuencia lógica. Profe, Sí, señor. no se le escucha, alguien tiene encendido el micrófono. Sí. ¿Alguien tiene encendido el micrófono? ¿Puede ser Janina Micaela Costa que lo tenga prendido el micrófono? Cierren el micrófono, por favor, así nos escuchamos, todos escuchamos y no hay bulla. Ahí estamos. Si bien partimos con Carl Lewin, como decíamos, que fue un continuador de la teoría de las relaciones humanas, Chester Barnard comienza a analizar la motivación humana implicada con las decisiones, obviamente siempre dentro de las organizaciones. Entonces analizó esa combinación, motivación, decisión. ¿Qué motivaba las decisiones humanas dentro de las organizaciones? ¿Sí? Y posteriormente Herbert Simon, allá por 1947, saca un libro muy conocido, La teoría de la organización, que en definitiva nos habla del comportamiento administrativo, y acá hace una especie de configuración entre la teoría administrativa en Estados Unidos, pero fundamentalmente orientada a la toma de decisiones con una orientación muy democrática. ¿Por qué? Porque ya en Estados Unidos vivían la democracia en términos políticos hacía mucho tiempo. Las organizaciones no iban a ser totalmente autocráticas, sino que van abriéndose, se van democratizando, ¿sí? Y bueno, en este libro, El comportamiento administrativo, teoría de la organización, sobre la base de la teoría de la organización, es que Simon hace sus estudios. Y el estudio lo hace básicamente sobre toma de decisiones. Simon, en la década del 50, no sé si fue en el 51 o en el 53, con el análisis que hizo, fue nombrado Premio Nobel de Economía, ¿sí? Si bien él estaba muy centrado en las decisiones, en modelos decisionales, en economía utilizó algunos modelos y ganó el Premio Nobel de Economía. ¿Qué significó para la teoría del enfoque administrativo toda esta nueva teoría de la organización? Básicamente todo un enfoque de las ciencias del comportamiento. Acá abandonan posiciones normativas y prescriptivas. ¿Cuáles son las normas? ¿Cuáles
cuál es la legalidad y qué es lo que tenés que hacer de antemano, prescribirlo, como lo tenía la teoría clásica y la teoría de las relaciones humanas en cierta forma y la burocracia, para adoptar posiciones más explicativas y mucho más descriptivas. Pero el énfasis siempre permanece obviamente en las personas. Simon intentó demostrar cómo se pueden interpretar las organizaciones en términos de sus propios procesos de toma de decisiones. Fíjense acá, 1978, Simon, ¿no? Y estamos hablando de la década del 50, así que escribió unos cuantos años más. Pero básicamente se orientó, siempre analizando desde la organización, los procesos de toma de decisiones. Después él también define, ¿no es cierto?, como un complejo de diseño de comunicaciones y de relaciones que se producen en los grupos humanos, también por los años 78, ¿no? Decisiones, comunicaciones y demás relaciones. Le pone mucho énfasis al proceso decisorio y lo describe a través de 5 etapas. Y esto es un sistema conocido hoy como sistema racional de toma de decisiones, ¿no? ¿Cómo hacemos para tomar una decisión? ¿Por qué tomamos una decisión? En forma personal, cada uno de ustedes. Desde preguntarse qué es lo que quiero estudiar o a dónde me quiero ir de vacaciones. Lo primero que hacemos normalmente es que tenemos la percepción, nos damos cuenta que tenemos una necesidad de decisión. Me quiero ir de vacaciones, esa es mi necesidad, no sé a dónde. Quiero estudiar una carrera universitaria, todavía no sé cuál, pero sí siento la necesidad de que tengo que tomar una decisión, sea para qué estudiar o para irme de vacaciones. Después vamos a analizar el problema. Primero la necesidad de decidir, después analizaremos el problema, cuál es el problema, después veremos o elaboraremos cuáles son las alternativas de solución, evaluamos comparativamente estas alternativas y después seleccionamos la alternativa que sea más adecuada para nuestros fines. Este sistema o criterio racional de toma de decisiones lo usamos no solamente dentro de las organizaciones, sino en nuestra propia vida personal, ¿sí? Y si no, hagan el ejemplo ustedes. Si el problema nuestro es qué carrera universitaria estudiar, elaboramos alternativas de soluciones. Bueno, me gusta contador, administración o economía, todavía no sé cuál. ¿Cómo evalúo estas alternativas? Bueno, tengo 2 años para pensar con el ciclo básico común de la carrera de ciencia económica en NEULAR. Al cabo, antes de que termine los 2 años, voy a decidir cuál de las 3 carreras me gusta más. Porque ya he visto materias de administración, he visto materias de economía y materias más específicas de contador. ¿Sí? Después, ¿qué vamos a hacer? Tomamos la decisión, ¿qué tendríamos que hacer? Implementar esa decisión. Ya la seleccionamos y después tenemos que poner en marcha. Me inscribo para la carrera que elija y trataré de recibirme como profesional de esa carrera. ¿Sí? En este enfoque de la teoría de la organización, el hombre administrativo obviamente se opone al hombre económico, que era la teoría clásica, y al hombre social de la teoría de las relaciones humanas. ¿Sí? Acá se produce una crítica a los economistas que sostenían que el hombre económico dispone de un sistema completo y consistente de preferencias que le permiten elegir siempre entre las alternativas que se le presentan, dándose claramente cuenta de cuáles y cuántas son dichas posibilidades. Pero acá, el otro extremo de las tendencias, que serían a través de la psicología social, basado en Sigmund Freud, reducen todo ese conocimiento al efecto, como dice acá el apunte. Para Simon, el hombre trata de ser racional, aunque solo lo consigue de manera limitada. De igual forma, cuestiona el fuerte crecimiento de la teoría de los juegos, que fue elaborada por un par de autores, Morgenstern, Newman y otros, y la teoría estadística de decisión,
propuestas por Neyman, Wall y no sé cuántos más, son todos modelos matemáticos sobre el comportamiento humano. ¿Por qué se opone Simon básicamente a esto? El hombre administrativo para Simon busca solo la manera satisfactoria y no la mejor manera de hacer un trabajo. Ejemplo, para todas las cosas que nos tocan, para todo el orden de la vida, siempre hay una mejor manera para alcanzar el objetivo o para hacer lo que queremos hacer. Siempre hay una manera, digamos, de máxima, lo que llamamos en la ciencia económica la maximización de los beneficios. Siempre hay una postura máxima. Pero en las decisiones de las organizaciones y de las personas, por lo general lo que buscamos no es la maximización, como dicen los economistas. De ahí que Simon se opone a todos estos criterios de los matemáticos, estadísticos de los economistas, se opone. Por esa razón, los modelos matemáticos tienden a la maximización, mientras que la realidad de las personas y de las organizaciones buscamos que nuestras decisiones sean lo más satisfactorias posibles o que sean satisfacientes y no optimizantes. El comportamiento administrativo es más bien satisfaciente y no optimizante. ¿Por qué? Porque el hombre administrativo, a decir de esta teoría, toma decisiones sin poder buscar todas las alternativas posibles. No busca el máximo lucro, sino el lucro adecuado. No el precio óptimo, dice Simon, sino el precio razonable. ¿Por qué? Ejemplo, para tomar una decisión, muchas veces nos falta tiempo. Hay que tomar decisiones sobre la marcha. No tengo 3 días para tomar una decisión. Puedo tener horas, minutos o días, pero no tengo una semana para tomar decisiones, algún tipo de decisiones. Entonces, dentro de toda la limitación de los recursos, entre ellos el tiempo, no voy a buscar la maximización. Voy a buscar una decisión que sea satisfaciente y no que sea maximizadora. Porque uno de los elementos a considerar en los recursos, que son limitados, entre ellos es el tiempo. El tiempo es un recurso limitado y también me va a influir al momento de tomar decisiones, claro que sí. ¿Estamos? Entonces, según Simon, por eso que se peleaba o tenía su contraposición con los matemáticos y estadísticos que buscaban, digamos, la decisión optimizante, la máxima, ¿no? La maximizante. Y la realidad organizacional, y creo que también a nivel individual, no es casualmente la maximización, sino la satisfaciente, decisión que más nos satisfaga, considerando los recursos que tenemos a nuestra disposición. ¿Estamos? Y entre los recursos vamos a tener recursos humanos, técnicos, financieros, y entre ellos el tiempo. Yo me quiero ir de vacaciones, tengo 15.000 pesos. ¿Qué puedo hacer con 15.000 pesos? Y obviamente voy a tener que ir en carpa y a dedo. Y dentro de las posibilidades mías, de mis recursos que tengo, no me puedo ir más de una semana por el trabajo. No tengo mucha plata ni tengo movilidad. Y bueno, dentro de los recursos que tengo, me satisface y me encarpo una semana. Y no quedarme en la Rioja muriéndome de calor. Pero de acuerdo a mis recursos voy a tomar la decisión. Ahora, ¿hay formas de tomar decisiones optimizantes o de máxima? Claro que las hay. Pero yo voy a tomar en base a mis posibilidades. Por eso hablamos de satisfaciente y no maximizante la decisión, ¿sí? También tiene en cuenta una gran preocupación, que es el límite entre los aspectos racionales y no racionales dentro del comportamiento humano, ¿no? Social humano, si trabajando en grupo. Es decir, que hay ciertos límites que le ponemos al trabajo o al comportamiento administrativo, dice Simon, que está vinculado con el comportamiento no racional
que todas las personas tenemos. Tenemos una parte del hemisferio que eso fue descubierto por los años 80, por no sé qué ruso, uno de la mitad del cerebro, un hemisferio que es racional y el otro que es el emocional. Entonces, hay una parte, esa no emocional, que obviamente habría que buscar el equilibrio con la racional, porque esto tiene implicancia al momento de tomar decisiones y al momento de desempeñarse en una organización. Entonces, lo que trata de analizar Simon en definitiva no es solamente el valor o la cuestión del salario, sino también el deseo de progreso, el reconocimiento, la importancia de formar parte y pertenecer a un grupo. Bueno, esos son digamos, satisfactores, ¿no es cierto? O factores que satisfacen a las personas y no están vinculados solamente con lo económico, con la maximización del beneficio, ¿sí? Vamos comiendo. Y así. Para sintetizar, ¿qué podemos decir de la teoría del comportamiento? Acá nos marca una profunda influencia de la ciencia del comportamiento en la administración, que representa para muchos la aplicación de la psicología organizacional a la administración. Primer gran conclusión. Tan es así que hay autores como Douglas MacGregor, que planteó un aspecto, digamos, de la motivación del ser humano a través de la teoría X y la teoría Y. Esta la van a ver después cuando vean Administración 2. Aspecto de las relaciones humanas vinculados con la función de dirección. Y ahí se ve motivación, liderazgo, etc. La motivación como un tema fundamental. Hay autores como MacGregor, Maslow, con la escala o jerarquía de las necesidades, o Herzberg, que hace un análisis complementario, motivacional, y MacGregor, que plantea en su teoría X e Y que el ser humano es como un péndulo de un reloj, esos relojes grandes de pie, va de izquierda a derecha en forma permanente. Y acá se mueve entre dos extremos, el trabajador, que naturalmente es vago y perezoso, al otro extremo que tiene su iniciativa, tiene necesidad de progreso, etc. Y que el individuo se mueve, según sea la circunstancia por la que esté pasando, de la X hacia la Y, y a veces la Y baja y vuelve para la X. Eso está en constante movimiento. Y eso lo explica MacGregor, que eso depende de las motivaciones. Maslow, reconocido como el padre de la motivación humana, plantea una serie de jerarquías, una pirámide, parte de las necesidades fisiológicas, necesidades de seguridad, necesidades de realización o autorrealización, y siguen así varios más. Entonces, hay autores como Herbert que plantea que si uno no tiene claras las necesidades primarias, que son las fisiológicas y las de seguridad, no se puede hablar de motivación. Si uno no sabe qué va a comer, ni tiene techo para vivir y tener su familia, de ahí en adelante, una vez satisfechas estas necesidades, recién podemos hablar de motivación. Pero antes es imposible. Bueno, todo este enfoque de MacGregor, el enfoque de la teoría X e Y, el enfoque de Maslow y Herbert, lo van a ver más adelante, pues son tres autores que, digamos, se han destacado por el estudio de la motivación humana. Y que es importante para cualquier gerente o administrador conocer cuáles son los elementos que motivan a las personas que trabajan con nosotros. Y eso nos va a facilitar el poder dirigir a estas personas de mejor manera, ¿sí? Sabemos que en todas las organizaciones, por más buena organización, linda organización, moderna organización, siempre se generan conflictos. Donde hay personas se generan más o menos conflictos, pero siempre hay conflictos. Porque se generan conflictos básicamente entre los objetivos de la organización y los objetivos de las personas que trabajan en ella. La organización, en teoría,
debería de tratar de satisfacer las necesidades que tienen sus trabajadores, y los trabajadores ven en la organización la que le puede satisfacer dichas necesidades. Habría como que buscar el equilibrio de ello. Pero esto no se da siempre así. Por lo general hay muchas necesidades que en lo económico no me alcanza el sueldo, tengo que buscarme una changa por separado. Eso no me genera felicidad, me genera conflicto. Quisiera trabajar por las 8 horas que trabajo, que me paguen un mejor sueldo. Y si no, como no me alcanza, tengo que hacer changas. Fuera de lo económico me puede interesar, en esta empresa no voy a crecer nunca dentro de la organización, voy a ser siempre el mismo empleado, es una empresa familiar y los hijos están estudiando carreras afines al negocio, yo no voy a ascender nunca, me voy a morir en esta empresa como empleado administrativo. Y me va frustrando la posibilidad de un desarrollo de carrera dentro de la empresa. Entonces, hay intereses u objetivos y necesidades económicas, sociales, o otras motivaciones que no tienen nada que ver, vinculadas con lo social. El grupo de trabajo, me siento muy cómodo con el grupo que trabajo. Y eso me motiva a seguir trabajando grupalmente. Me gusta, no sé, la comisión directiva del club al cual pertenezco. Y voy a seguir colaborando porque es un excelente grupo. Cosa que si no fuera así, a lo mejor yo mismo me borre o desaparezca o pida la renuncia, ¿sí? Pero hay muy lindo grupo de trabajo, todos colaboramos, me siento cómodo, eso me motiva a seguir trabajando. En fin, todas estas cuestiones de motivación, obviamente, las vamos a ver, ustedes las van a ver mucho más desarrolladas, pero uno de los temas centrales de esta teoría de la organización o enfoque del comportamiento, ¿sí? También se comienza a analizar con esta teoría el concepto de la cultura organizacional. Por primera vez va apareciendo el concepto de cultura organizacional. ¿Y qué es la cultura organizacional? La cultura es un modo de vida en general, de vida personal, y hablamos también de vida organizacional. Es un conjunto de creencias, es conjunto de creencias, conjunto de valores. Es una forma aceptada de interacción, de comunicación, de relaciones entre las personas, ¿sí? Y también hablo de personas y dentro de las organizaciones. Las organizaciones, para poder sobrevivir y desarrollarse, tienen que estar revitalizadas y renovadas permanentemente. Y esto está muy vinculado con la cultura de la organización. Va a depender en buena medida cuál sea el tipo de cultura que tenga nuestra organización para poder seguir creciendo y desarrollándose como persona y como organización, ¿sí? Dicho de otra manera, la cultura de una organización no es otra cosa que la forma de ser de la organización. Y cada organización es diferente a otra, su forma de ser. ¿Por qué? Porque hay creencias, hay ritos, hay valores diferentes, aceptados por la organización. La cultura de la organización la crea la propia gente que trabaja en ella. Gerentes, empleados, operarios, jefes o funcionarios públicos se generan dentro de la propia organización, la cultura. Es la forma de ser. Tan es así que muchas veces decimos, vamos a una empresa privada, suele ser menos burocrática que la administración pública. La cultura organizacional en la administración pública es mucho más lenta, más pesada, más burocrática, menos innovadora, no cambian nunca. Y quizás en las empresas privadas sea, no digo todo lo contrario, pero sea bastante opuesto a esto. No obstante, dentro de las empresas privadas hay empresas que son más apáticas, otras son más creativas, innovadoras, otras son más proactivas, otras son reactivas, en el sentido de que cuando la competencia hago algo, yo lo hago, reacciono cuando veo al otro. Y hay otras que son proactivas, hago las cosas antes que los otros, ¿sí? En fin,
estos temas de cultura organizacional también son tratados entonces con la teoría del comportamiento. En resumen, ¿qué estudia la teoría del comportamiento? Todos aquellos aspectos vinculados con la psicología y la sociología organizacional. ¿Sí? Analizó también el tema de la toma de decisiones y sus efectos en las personas. ¿Tá? Lo que llamaban el comportamiento administrativo Simon. ¿Sí? Pero eso fue previamente. Posteriormente tenemos todo el desarrollo de los psicólogos, sociólogos, con el tema motivacional, todo el tema del comportamiento humano en las organizaciones, la dinámica de grupo, el funcionamiento de los grupos, y posteriormente comienzan a analizar el tema de la importancia que tiene la cultura organizacional para cada organización. ¿Sí? A modo de resumen, sería más o menos esto, bien sintético. ¿Sí? ¿Se entiende, jóvenes, esto? Sí, profe. Sí, Bien. Les propongo dejar acá para no avanzar con otro enfoque. Y el día viernes vamos a tener sí o sí, vamos a tener tutoría sobre los temas que estamos viendo de la unidad 3 a las 4. Yo le voy a avisar quién va a ser el profe que va a estar. Si ningún profe puede, trataré de estar yo el viernes a las 4 de la tarde, ¿sí? Pero hoy trato de avisarle entre hoy y mañana quién es el profe que va a estar, así se conectan para aquellos que les interese el tema. Y semana que viene, bueno, tenemos exámenes finales, el turno de mayo, para lo cual no vamos a poder dar clase porque tenemos exámenes prácticamente toda la semana. El mismo lunes a la mañana yo tengo un examen a las 8, Administración 1, Plan Viejo, y Administración 1, el Plan Nuevo, el que hacen ustedes. Y a la tarde también tengo examen de vuelta a las 4, otras materias. El miércoles lo mismo, con la Administración 2 o 3. La 3, la 2, porque la 3 es el martes. Plan Viejo y Plan Nuevo. Entonces se nos complica, así que normalmente no hay clases. Ustedes no sé si habrá muchos que rindan, que no hayan tenido aprobado el curso de ingreso, las 3 materias cero del ingreso, que tienen posibilidad de rendirlas ahora. Así que bueno, si no rinden o tienen aprobado, digamos, las 3 materias del curso de ingreso, tendrán una buena semana para aprovechar y seguir estudiando para la próxima. ¿Sí? Perfecto, profe. El otro, Bueno. ¿estamos? Perfecto. Por pronto, Un abrazo. los que quieran, nos vemos el viernes. ¿Está? No, Listo, profe. Que ande muy bien.